El otro día, de hecho, te lo voy a dejar por aquí, hicimos una pequeña guía de cómo opositar en este curso 2023-2024 en educación física, con 7 consejos muy prácticos, y hoy vamos con la contrapartida, es decir, errores que llevo viendo estos 6 años que estamos preparando oposiciones y que directamente quiero que no cometas. Somos mucho de apalancarnos a los errores de los demás y estoy seguro que con el vídeo que te he marcado y en cuanto a los errores, si de verdad eres constante y opositas de forma deliberada, es decir, cada mes un poquito mejor, vas a hacer un gran papel. E inevitablemente, y esto es lo que me gusta, hay dos tipos de opositores, aquellos que abandonan y aquellos que obtienen plaza. Así que vamos a empezar. Como siempre, también decirte que tenemos las plazas abiertas de nuestra preparación de oposiciones de educación física. Ya sabéis que es una preparación mixta en el sentido que es preparación de oposiciones de todas las partes y de primaria y de secundaria, pero también tenéis esa formación que está integrada dentro de la preparación. Cada mes recibiréis una formación de un modelo pedagógico, de evaluación formativa, de técnicas de estudio, etcétera, etcétera. Así que es una formación muy completa. Si te interesa, nos escribes en el comentario fijado, te dejo el correo preparadoreducacionfísica@gmail.com y con eso vamos a empezar. Bien, errores que he visto. En primer lugar, ya que nuestra asignatura es el área más transversal que existe, ¿qué quiere decir transversal? Pues que podemos alcanzar valores, podemos adquirir todas las competencias, obviamente, podemos trabajar todos los objetivos generales con mucha facilidad, podemos trabajar las emociones, incluso somos emanadores de salud, es la única asignatura que se alcanza ese desarrollo integral. Bien, se nos llena la boca a la hora de empoderar nuestra asignatura, pero luego veo año tras año temas de oposición tremendamente teóricos. Tenemos prácticamente el 90% de nuestro temario la capacidad de ejemplificar cada punto, de hacer buenas propuestas, de utilizar metodologías activas, de que se vea esa evaluación formativa, de que se vea ejemplos claros de cómo lo llevo al aula o de qué manera convierto el deporte en algo didáctico en el que pueda promover valores. Entonces, esto tengo que empezar, y por eso hay que gastar tiempo en dejar los temas tremendamente prácticos y, en consecuencia, tengo que trabajar y tengo que formarme. El segundo error que veo es que el opositor de educación física se suele centrar muchísimo en una de las partes de la oposición. Ahora muchas oposiciones tipo 2 de estabilización tenemos tema y unidad didáctica únicamente, está genial, pero no puedes dedicar un 70% de tu tiempo en estudiar de manera pasiva los temas porque no da retorno. De hecho, te recomiendo que hagas esta práctica entrelazada, que desde el primer momento dediques tiempo a los temas, al estudio, dediques tiempo a ejemplificar los temas, dediques tiempo a formarte y dediques tiempo sobre todo a programar y a tener propuestas potentes y a tener, si tienes que hacer una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, pues que tenga ese sustento práctico. De igual manera, si te tocase hacer la programación, si te tocase hacer el supuesto práctico, desde el primer punto de partida, pues tienes que entender que tienes que trabajar todo, porque el tema no te da la plaza. Te va a dar la plaza un buen tema y también una buena exposición, una buena estrategia de estudio, una buena programación, etcétera, etcétera. El tercer error es el de no entender las reglas del juego. Me voy a preparar en una comunidad y no sé ni lo que me va a pedir, o no sé o no entiendo el currículum. Entonces, y esto no lo hace la gente, comprender tu decreto, lo primero, cómo está dividida tu asignatura, cómo está dividida y entender qué objetivos generales tienes, cómo se tiene que trabajar la evaluación, qué criterios de evaluación tiene la etapa que has escogido, cuáles son las orientaciones metodológicas de tu decreto, si hay diferentes órdenes de diversidad para trabajar de una manera mucho más concreta todo lo que es escuela inclusiva. Entonces, está bien opositar y está bien trabajar duro, pero tienes que trabajar inteligente y para eso has de comprender las reglas del juego. Y algo tremendamente sencillo es consultar la convocatoria del año anterior para ver un poquito por dónde van los tiros. Por otro lado, en educación física es fundamental, y esto es un error recurrente, el no formarse. Por lo tanto, es fundamental que te formes de manera recurrente, porque en educación física es muy fácil sonar igual a todo el mundo si no tienes propuestas, si no tienes juegos, si no sabes aplicar los modelos pedagógicos. Entonces, si imagínate que tienes 3 trimestres para prepararte la oposición, yo te recomiendo que mínimo
pongas el foco en 3 libros potentes. Yo desde aquí, de hecho te lo voy a dejar en el comentario fijado, la bibliografía tanto para primaria como para secundaria de cómo te puedes formar, pero uno de los libros que es bastante actual y te puede dar una visión más holística de la educación física es el de Descubre cómo es la educación física del siglo XXI, así trabaja el profesorado más innovado, que es de Blázquez Sánchez. Me parece que es del año 2022, así que échale un vistazo. Pero es que si no te formas, ¿qué ocurre? Pues lo que pasa cada año, que se ven temas muy parecidos, con los mismos juegos de siempre, la misma forma de hablar, metodología activa, integradora, pero no se ve esa chicha. Así que si quieres sonar diferente, te va a tocar formarte y como mínimo yo te recomiendo que 3 libros te leas a lo largo del curso de preparación de oposición. Entonces, cada semana, al margen de esto, necesitas tiempo para formarte, bien sea a nivel de libros, bien sea también a qué podcast vas a escuchar, por ejemplo, tienes de referente voy a hacer publicidad de mí mismo, de Movimiento Aprendo y de nuestro proyecto, pero hay diferentes propuestas, hay diferentes formaciones, también tenemos Diseña y Evalúa EduFis, que es el curso 360 donde trabajamos cómo programar, cómo evaluar y cómo innovar, que te puede venir muy bien, pero en definitiva, si quieres sonar diferente, no puedes simplemente dedicarte a una preparación que te lo pase todo el formador en cuestión porque va a ser muy complicado que te diferencies. Y, por otro lado, has de entender las habilidades a las que te vas a preparar. Lo veo y de hecho conozco opositoras que llevan 6, 7, 8, 9 o 10 años opositando porque aún no han atacado su eslabón más débil. Y su eslabón más débil en este caso es el de comunicación. Es la comunicación. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que exponer sí o sí. Si se te da muy mal comunicar porque has trabajado poco, porque has expuesto poco, porque te escondes y siempre dejas esta prueba que se te da mal para el final y la acabas practicando 2, 3 horas, no esperes un resultado excepcional. Por lo tanto, has de comprender las diferentes habilidades a las que te vas a enfrentar, en este caso escritura, repasos, comunicación, innovación, y has de ser muy bueno en esas 3, 4, 5 habilidades. ¿Por qué? Porque independientemente del resultado son habilidades que te van a servir para todo en la vida. Y por otro lado, también eslabones débiles ya dentro de la educación física y dentro de nuestra realidad cuando estamos dando clase, tanto en instituto como en colegio, son 3 realmente. Primero, en la gestión de aula, cómo optimizar el tiempo de compromiso motor, cómo hacer que te escuchen, cómo prevenir posibles contingencias. Esto lo hemos de trabajar muy mucho, sobre todo en todas las comunidades que tengamos su puesto. El de evaluación, dado nuestro componente caótico y entrópico que tiene la educación física, pues es más complicado evaluar y es más complicado incluso calificar que otras asignaturas, y el saber aplicar estos modelos pedagógicos. En ocasiones pensamos que aplicar el modelo pedagógico de educación deportiva es únicamente decir que trabajamos por diferentes roles y no es así, sino que requiere de un progreso, requiere de una formación, requiere de una serie de sesiones, de que los alumnos pasen por una serie de progresiones y ya que me meto y me introduzco en la innovación, lo tengo que hacer con sentido. Así que estos son los errores que llevo viendo estos 6 años en opositores de educación física. Espero que no los cometas. Si tienes cualquier duda, te leo en los comentarios. Agradezco mucho ese like y si te apetece prepararte con nosotros, ya sabes, escríbenos a preparadoreducacionfísica@gmail.com y nos vemos en el siguiente vídeo.